Ser humano, ¿cómo estás? Espero que muy bien y mejor que vas a estar después de oír esta charleta. El otro día hice como una especie de pequeña encuesta sobre temas para tratar y ganó por barrida uno que voy a empezar a tratar hoy, que es sobre hablar sobre magia y intuición y milagros y esas cositas. Y por eso este ambiente un poco recogido. Y voy a ponerlo un poco más tenebroso para darle como más cosita, pero está bien así. Tampoco es para tanto. De hecho, si supieras que haces magia todos los días, esto no hace falta. O sea, es por darle un escenario. De hecho, todo lo que tiene que ver con la magia en realidad es eso, es más escenario para darle cierta especie de misterio, para que veas que no, tú no puedes porque tienes que pasar por ciertos pasos y porque tienes que hacer unas iniciaciones y tienes que hacer un montón de cosas. Y la verdad es que no. Y la magia es mucho más común de lo que te imaginas, es tanto así que espero que hoy esto te sirva y empieces a hacer uso de ella conscientemente, porque ya estás haciendo uso de ella inconscientemente y probablemente mal, o sea, con unos resultados que no te están gustando, y eso se puede cambiar. Okay, yo no hablo más de este tema de materialización y de esas cosas porque hay muchas cosas que me pasan que directamente, digamos que influido de alguna manera, y ya te voy a explicar por qué, para que sucedan, pero me siguen sucediendo otras cosas que todavía no terminan de agradarme y que no tengo como controlada. Entonces, ahora cuando entiendas cómo funciona la magia de verdad, eh, te caerá a la locha, como dicen por ahí, y entenderás lo que estoy diciendo. Entonces, de entrada, hay una pequeña distinción. Bueno, este es un tema que a mí me apasiona y hace mucho tiempo que, desde los 20 años, una cosa así. Y si no fuera tan perezosa, porque en su día cuando empecé a indagar un poco, la idea de eso, de investigar sobre qué era la magia, qué poderes tenemos, qué cosas podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades escondidas, dormidas, desprogramadas. Tenemos muchísimas capacidades, digamos, dentro del reino paranormal, no, pero de extensión de sensorialidad, de extensión de capacidades que no solamente son físicas, sino también son psíquicas. Y esto lo puedes mirar, de hecho hay mucha gente que lo ha estado estudiando desde hace muchísimo tiempo, cómo hacer, bueno, la telequinesis, transmisión de pensamiento, la lectura de pensamiento, la telequinesis, ¿sabes lo que es? ¿No? Es mover objetos. Yo además siempre he dicho que cuando yo quiero ser bruja máxima y quiero mover mesas y sillas y se pueden mover hasta montañas incluso por lo visto. Pero bueno, la cosa es que cuando empecé a indagar era como mucho de estudiar y yo soy más bien de carácter impaciente, cosa que estoy mejorando, estoy atenuando la impaciencia, porque para poder hacer magia una de las herramientas es la paciencia. Entonces, vamos a empezar con una pequeña clase, vamos a distinguir qué es la magia y cómo se diferencia de una cosa que se llama milagro, que a veces la magia puede parecer un milagro y al milagro se le puede decir, ay, ¿qué pasa una magia, no? Y entonces, hoy te vas a llevar de tarea empezar y te voy a decir cómo puedes empezar a trabajar con una cosa fundamental para poder hacer magia, que es la intuición. Entonces, empecemos por tu parte. Mira, tengo aquí diccionario para que luego no se me pierda ni una sola palabra. Y entonces, contar primero, esto, sí, se me saltan las ventanas. ¿Qué es un milagro? Dice el diccionario que un milagro es un suceso extraordinario, no explicable por las leyes de la naturaleza, que se atribuye a la intervención divina o sobrenatural. Hay una, ¿vale? No, tú no puedes hacer nada. Un milagro es algo que, una definición muy chula, es algo que es imposible que pase, que suceda y aún así pasa. ¿Ok? Ese es un milagro. Vamos por ahí, ¿no?
Bien, y normalmente se atribuye eso a cosas sobrenaturales, a Dios, deidades, poder superior, etcétera. Sobre todo cuando no se pueden explicar algunas cosas, muchos de los milagros que ocurren, además, que tienen que ver con las sanaciones espontáneas o las remisiones espontáneas de enfermedades, son cosas que están más cerca de nuestros propios poderes que de los poderes superiores invisibles que no controlamos y no conocemos. Hay un montón de casos registrados bueno, te lo dejo ahí de tarea, ¿vale? De sanaciones espontáneas o remisiones espontáneas de muchísimas enfermedades y de curaciones milagrosas que están eso, documentadas y que, bueno, que no tienen una explicación, pero ahora mismo sí que hay gente que está trabajando en eso y puede, todo lo que tenga que ver con salud y el cuerpo, hay una cosa que se puede reescribir, digamos que se puede reescribir el guión con cierta efectividad probada y casi científica. Científica, cuando hablo de eso, quiero decir que hay registros y que se aplica el método científico. Aunque con el método científico hay cositas un poquito de eso, de palabras que están como cambiaditas, hay como, da un poquito de repelús, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciencia, por lo menos a mí. Entonces, vamos allá. La definición de magia es dice, según el buscador de Google, no me he ido más para allá, pero más o menos tiene lo mismo que el diccionario de la lengua española. Magia puede definirse como un saber o práctica esotérica que busca influir en los fenómenos naturales o en la voluntad humana, mediante rituales, conjuros o palabras para obtener resultados contrarios a las leyes de la naturaleza, o bien como un encanto o atractivo especial en alguien o algo. Que aquí directamente atribuye la acción de alguien sobre los efectos de la naturaleza. ¿Okay? O sea que, de hecho, está ahí, ¿no? Se supone que podemos mover cosas en la naturaleza. Y entonces esto es muy gracioso porque cuando empecé en su día era como la magia. Digamos que toda la historia de lo que ahora se conoce como neurociencia, gran parte de lo que se ha estudiado de cómo funciona nuestro cerebro y cómo se puede no alterar, pero sí se puede modificar a través de nuestra propia atención los resultados que obtenemos en el mundo. ¿Okay? Entonces, digamos que esa parte de la magia, de poder alterar la naturaleza de las cosas o de las circunstancias, o que pasen cosas favorables a lo que nosotros deseamos, es algo que se lleva estudiando ocultando de la mayoría de las personas, porque imagínate tú que ahora todo el mundo le dé por ponerse a hacer magia y hacerse, y que el mundo o que los resultados vayan a su favor. O sea, se le cae el chiringuito aquí a los dueños del mundo. Dueños del mundo que utilizan artes mágicas para mantener a la población controlada y de alguna manera captar su atención y su energía para enfocarla hacia sus propios planes. ¿Okay? Por eso es súper importante controlarse. Entonces, la idea de hacer más y lo que empecé a descubrir en su día es que tiene una relación directa, o sea, está ras con ras, casi todo lo que tiene que ver con la magia, con las prácticas propias, personales de enfoque que quiero, en qué me estoy enfocando y qué puedo conseguir de la realidad a través de mi propia energía. Una energía que no es física, es una energía mental. En este caso, ahí son dos elementos. Primero, la neurociencia y luego lo que está por debajo del inconsciente, que es el que realmente está modelando lo que vemos desde atrás. El inconsciente son cosas que nosotros no conocemos o historias que no conocemos que están por debajo del consciente, o sea, por debajo de lo que conocemos, pero que están, de alguna manera, es ahí donde se sembraron las semillas de las creencias que luego utilizamos para crear el mundo delante de nosotros y qué es lo que estamos viviendo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos viviendo lo que está
digamos, diseñado eh, a través de historia y creencias y que se modela con palabras en nuestro inconsciente. Entonces, para poder utilizarlo, tenemos que, para poder hacer magia, la primera receta que es, digamos que ineludible, es un conocimiento que tenemos que tener, es que no hay casualidades. Tenemos que borrar la palabra casualidad de nuestro vocabulario porque nos tenemos que empezar a relacionar qué es lo que está pasando alrededor, qué cosas aparecen, digamos que Jung ahí utilizó una palabra que se llama sincronicidad, que tiene que ver que hay una cosa que nosotros pensamos y que luego de alguna manera aparece algo en la realidad que nos rememora eso que pensamos. Lo más sencillo es, estamos pensando en una persona y luego nos la cruzamos por la calle. Eso seguramente te habrá pasado y de alguna manera empiezas digamos que, dejarte de creer que hay casualidades y que eres una víctima de las circunstancias o que las cosas aparecen y ya está. La cosa con la magia, y esto es lo más difícil de afrontar, es que te tienes que hacer lo primero responsable de todo lo que pasa. Dónde estás viviendo, cómo estás viviendo, cuál es tu situación, es el producto de tu forma de pensar, de tus creencias, de tu inconsciente, de tu historia. Entonces, de alguna manera, no, estás creando la realidad que estás viviendo. ¿Okay? Primero de alguna forma se escribe el guión por detrás y luego se te pone la película delante. Entonces, la primera cosa de la magia es que no hay casualidades y que todo lo que hay a mi alrededor lo estoy creando yo. Yo me tengo que hacer responsable de todo lo que pasa. Así de dura es la magia. Eh, Eso, no hay casualidades. Yo soy la causa de todas mis consecuencias. O sea, todo lo que pasa, la causa principal soy yo, porque, y ahí vamos a las leyes herméticas, la ley número 1 es que el universo es mental. Yo creo con mi mente todo lo que luego veo. Entonces, hacerse responsable y dejar de pensar en que hay cosas que son casualidad. ¿Okay? Yo tengo que ir a ver en qué momento a mí me han pasado cosas bestiales. Y es duro porque a lo mejor una de las cosas que hace la magia y que tiene que ver con eso, el sembrar, tienes que estar muy pendiente, sobre todo en momentos y en situaciones emocionalmente intensas, porque esos pensamientos que aparecen, yo los llamo pensamientos sutiles, que no es ese pensamiento que tienes ahí reiterante y tal, sino que de pronto se produce en un momento de relajo, de gusto, en un momento un poco así raro, cuando acabas una situación como muy estresante y empiezas a relajarte y entonces empiezan a aparecer una serie de pensamientos muy sutiles que luego terminan manifestándose. ¿De acuerdo? Te cuento mi anécdota hace 2 años, la más bestia que todavía estoy viviendo, todavía no sé dónde me va a llevar, o me está llevando hacia sitios porque yo quiero cosas, y eso es otra cosa que tiene que ver con la magia, queremos cosas, pero nos empeñamos que las cosas van a suceder de una manera determinada, queremos el control, nosotros queremos que eso nos pase primero A, luego B, luego C, luego D. Y hay una cosa que tenemos que hacer que es liberarnos de la responsabilidad de cómo van a suceder las cosas. Entonces, porque no estamos viendo toda la película, nosotros estamos viendo un cachito de la realidad y hay muchísimas más cosas que no estamos viendo. Entonces, dijimos, la magia implica responsabilidad porque somos la causa de todas nuestras consecuencias. Todo empieza aquí y en la emoción y la forma de irlo ejercitando para iniciarte, si quieres, en este arte. Hay un montón de cosas más, pero la base es la responsabilidad personal, la autoimagen personal, lo que pienso yo sobre mí, esa es fundamental, que no hay reglas, yo soy, por decirlo de alguna forma, practicante de una cosa que se llama magia del caos,
que es la que más me mola después de haber hecho un montón de cosas. Bueno, un montón de cosas. De hecho, no me gustan los rituales, no me gusta invocar a entidades de otros planos porque son cosas que no quiero controlar y que no sé cómo. Y no quiero entrar ahí en energías chungas. Me quedo más en el lado un poco científico que tiene que ver eso con la neurociencia, lo del sistema reticular activo, que es un poco esa historia, cuando yo creo algo, cuando tengo un pensamiento, cuando tengo una creencia, voy a tender a buscar la confirmación de que eso que creo es verdad. Entonces, está la cosa esta que se llama sistema reticular activo en el cerebro, que se ocupa de encontrar dentro de todas las posibilidades que nosotros tenemos una percepción muy pequeñita de todo lo que está llegando a nuestro alrededor. O sea, digamos que nuestros sentidos están captando una cantidad gigantesca de información, pero nuestro cerebro tiene la capacidad de resumirlo y de utilizar solamente o mandando como un resumen, que es lo que entra en el cerebro de todo lo que hay en la realidad, ¿vale? O sea, se queda muy cortito. Entonces, en eso que se queda cortito, este sistema lo que hace es elegir lo que confirme nuestras propias creencias. Así esa frase de que se le atribuye a Henry Ford de que si crees que puedes, podrás, y si crees que no puedes, no podrás. No tiene nada que ver con tus capacidades, sino con tus creencias. ¿Ok? Entonces, cosa número uno, bueno, ya te las he dicho un par de veces, y luego hay una ciencia que se llama programación neurolingüista, que es la que se ocupa de ver qué decimos. Entonces, esa es la otra particularidad de la magia que funciona. Tú has oído la frase que dice abracadabra o la palabra que dice abracadabra. Abracadabra significa así hablo, creo. No de creencia, sino de crear. Así hablo, creo. Entonces, abracadabra tiene que ver con nosotros estamos hablando también lo que creemos. Cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos materializando lo que creemos, que está sembrado en nuestro inconsciente y que lo estamos manifestando y lo tenemos grabado con palabras y además lo manifestamos en el mundo también verbalmente, empezamos a ver y a unir los puntos en los que nosotros estamos creando con la palabra también. Entonces, y eso científicamente, eso en la neurociencia, el sistema reticular activo y la PNL, programación neurolingüística, son dos apartados que los que puedes empezar a estudiar y que te pueden llevar a eso, a lograr cosas que en algunos casos parecen un milagro y que van mucho más allá de la magia, que no es solamente hacer que cosas, prestidigitación, tiene que ver con eso, con crear cosas, crear una vida que te guste vivirla y no crear la vida que no te gusta y quitar de tu vida las cosas que no te gustan. Entonces, la primera cosa es que te tienes que hacer responsable. Todo lo que está en tu vida lo has puesto tú ahí. Y no puedes negarlo, no puedes, digamos que decir que ha estado mal, sino observarlo y empezar a ver cómo puedo cambiar eso que ya he hecho. ¿Okay? Responsabilidad personal. Y luego la parte de la autoimagen que tiene que ver con que yo puedo hacer eso. Yo eso he hecho que no me gusta y ahora puedo hacer lo que sí me gusta. Entonces, para terminar, bueno, te voy a contar la anécdota. Hace 2 años justo, 2 años y 2 meses, y un mes y medio, en agosto del 2023. Bueno, fue una travesía en barco y fue muy dolorosa por la noche. Había unas olas en un barco, un velero. Estábamos mi amigo Pepe y yo y llevábamos el barco desde Tenerife a Lanzarote para hacer una bonita regata y el barco había que llevarlo hasta Lanzarote. Y la travesía es de unas 24 o 26 horas si el mar está, si el viento está a favor, etcétera. Y nada más salir de Tenerife estaba terminando una resaca de una tormenta que había habido, pero teníamos que irnos ya. Y yo me fui con Pepe en el barco porque, bueno, él me pide las cosas y yo le digo sí y nos vamos para el barco. Cuando llevábamos 1 hora y todavía estaba el muelle ahí a la vuelta de la esquina desde el que habíamos salido, yo ya que me quería volver porque el mar estaba horrible.
La cosa es que, claro, ya no me volví, ya estaba ahí embarcada y vamos para adelante. Llega la noche y las olas no paraban y no paraban y no paraban. Y bueno, nos turnábamos a estar pendientes del piloto automático. Es un velero de 12 metros. Y mi frase durante toda la noche que pude para poder estar ahí mientras me sujetaba del... ¿cómo se llaman? Si digo el nombre mal me mata. Bueno, mientras me sujetaba de los cables que hay para no caerte al agua, por dentro del barco, no por fuera, solamente podía... Mi mantra era este. Cada vez que había una ola fuerte, que era una detrás de la otra, yo pensaba, esta es la última, esta es la última, esta es la última, esta es la última. Mi amigo Pepe, el capitán, marea un poco. Y entonces estaba ahí descansando, nos estábamos haciendo el turno para, ya te digo, vigilar el piloto automático. Y esta es la última, y ¡pam! Y otra ola, y otra ola, y otra ola. Y mi mantra era, los barcos están hechos para navegar, las personas para tener aventuras. Los barcos están hechos para flotar, las personas para tener aventuras. Y esa era una y otra y otra. Bueno, la cosa es que, bueno, el mar por la noche además se vuelve desagradable, si tienes ganas de ir al baño, pues no es tan fácil. Y al final terminé dentro del camarote vigilando desde dentro, pero ya no podía salir más. Bueno, la cosa es que llegamos por la mañana y el mar se puso súper bonito, o sea, el amanecer fue como súper chulo, pero fueron 20 y pico de horas ahí cansadas, llegamos a muelle, todo muy bien, ducha, limpiar, etcétera. Compartir con la gente en el muelle, porque son gente como muy agradable y tal. Y después al segundo día, yo estaba en el camarote de proa con mi pequeña mochila que me había llevado, nada, una mochila de nada, y un bolsito, y estaban ahí. Y los miré, y miré el camarote, que era muy pequeño, por la quilla del tragaluz, y dije, ah, qué chachi sería vivir así, ¿no? Mm, Ir con la maleta pequeña y de pronto eso, llegar a un muelle y que alguien te diga, oye, ¿te quieres venir hasta el siguiente muelle? Que salimos pasado mañana. Y decir que sí y tirar, porque en los muelles yo no había descubierto que las cosas son así, tú coges y tiras. Pero claro, yo estaba con mi trabajo del 1 de septiembre al 30 de junio ocupado, con lo cual este tipo de aventuras no son fáciles que se den así, o sea, no es vete y además tienes un compromiso y además tu sueldo y además todos los miedos de ahí si lo pierdes y todo eso, ¿no? Entonces, el pensamiento que tuve fue después de esa noche y de ver cómo se movían las cosas, de ver el camarote y dije, ay, yo quiero vivir así. Bueno, lo haré. Yo tenía 2 gatos con 8 años más o menos de edad, con lo cual todavía quedaban gatos para bastante rato. Y entonces pensé, bueno, cuando ya los gatos no estén, me, me voy a vivir así. O sea, cojo una maleta pequeña y empiezo a dejar de vivir donde estaba. Yo tenía un trabajo fijo, soy funcionaria de escuela de arte y entonces, pues, bueno, lo dejaba y ya está, ¿no? O sea, excedencias y esas cosas. Esto fue a mediados de agosto. Yo estaba viviendo en una casa de alquiler porque mi casa propia pues está alquilada y la quería dejar ahí porque ya total que había decidido irme, pues entonces tuve que dejar la casa de alquiler, llevé a los gatos a la finca, a casa de mi padre. Los gatos estaban acostumbrados a ir en exteriores, con lo cual no había ningún problema, solamente el trastorno del traslado y los trasladé, estaban bien y no sé qué. Pues a los 4 días mi padre me llamó diciéndome que uno de los gatos había amanecido muerto. Lo había encontrado por allí. Horrible, porque es muy doloroso perder a un animal y los gatos especialmente. Y a los 15 días el otro gato murió también. No sé cuáles fueron las circunstancias de ninguno de los dos porque no aparecía violencia, bueno, en fin. Los gatos me dejaron libre y ese año estuve un poco de nómada, de casa en casa, porque decidí que ya iba a ser mi último curso en la escuela, puesto que ya no tenía eso que había dicho, que cuando ya no tuviera los gatos yo viviría de un sitio para otro. Y aquí estoy. Ahora mismo, el año pasado ya no trabajé en la escuela. Este es el segundo curso que ya no, que ha empezado sin mí y van a seguir empezando porque he tomado una excedencia y no voy a volver
a ese trabajo, me gusta dar clases, pero no es así, ¿no? Entonces, lo que quiero es resumir. Fue el pensamiento y yo sé en el momento en el que estuve en pensamiento, cuando ya no tenga mis gatos, quiero vivir así con poco, con lo mínimo y ahora mismo estoy viviendo, bueno, ya desde hace un año estoy viviendo con lo mínimo, lo indispensable, mis herramientas y mis cosas, porque me fui de mi casa, me fui de la isla donde he vivido 38 años y ahora mismo estoy viviendo en Italia, en casa, en mi casa, de alguna forma. Y no sé cuánto tiempo voy a estar aquí y no sé cuándo voy a ir. Entonces la idea es de, vale, yo ya quería dejar, pero el cómo lo solté. Yo hace un montón de tiempo que solté el cómo al universo. Yo solamente estoy como, voy hasta el final, quiero aquello. Y hay cosas que se dan con una ligereza, como esta historia de 2 meses tardaron en irse los gatos para dejarme libre. Y otras cosas se dan con menos ligereza, o sea que tardan mucho más tiempo. De hecho, hay un fenómeno que es el que hace que perdamos la conexión entre el momento en el que pensamos algo y el momento en el que se materializa, que es como un retraso, que nunca se sabe cuánto es ese retraso, y uno pierde la memoria de que eso que recibió fue algo que pidió. De hecho, por ejemplo, yo siempre quise tener, o sea, desde pequeña yo quiero tener una casa con un cine en el sótano. Yo quiero tener una casa con un cine en el sótano. Entonces, en una de estas, yo ya me mudé de mi casa y la dejé, salí de la ciudad. Y en esta casa, la última en la que estuve, fue una casa que llegó más barata, más grande y más cerca de otra casa que en la que estaba viviendo también de alquiler y que de pronto se pusieron las cosas chungas. Y en el día en el que decidí mudarme, apareció esta otra casa que fue casi como, es imposible que pase, es imposible que tú, con todos los problemas que hay para conseguir alquiler, de pronto encuentres algo más barato, más cerca y el doble de grande de lo que tenías antes, y era como milagroso, ¿no? Pues como 4 meses después de estar viviendo en esa casa, me había comprado un proyector, no sé cuánto, y en el sótano yo instalé mi cine, una pantalla, o sea, una pared en la proyección, y 4 meses más tarde de estar viendo pelis en mi cine, me di cuenta, jolín, yo de pequeña decía que quería tener un cine en el sótano de mi casa y tenía el cine en el sótano de mi casa. Bueno, pues batallitas aparte, las cosas se consiguen y nunca vamos a saber el cómo. O sea, la cosa de la magia es desentenderse de alguna forma de cómo van a suceder las cosas, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en el plano general, solamente sabemos lo que está pasando en nuestra visión, lo que podemos ver nosotros, que es muy poquito en comparación con el resto del universo, que se está moviendo siempre, siempre hay algo que se está moviendo. Entonces hay que tener paciencia, observar los pensamientos, para eso, por ejemplo, la meditación es muy interesante porque te ayuda a ver qué es lo que está pasando por tu cabeza. Lo que pasa es que no vale hacerlo solamente los 20 minutos que te sientas al día, sino que tiene que ser una cosa de estar pendiente todo el día de todo lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, ya para concluir, el ejercicio es una de las herramientas para poder empezar a expandir nuestro grado de responsabilidad sobre lo que pasa en la realidad, es permitir que o escuchar esa vocecita que está ahí dentro que nos está diciendo, es por aquí, es por allí, llama, manda un mensaje. A veces dice cosas y no son agradables de hacer, porque no siempre es agradable, no siempre es lo que te gusta, pero ahí está el aprendizaje, empezar a dejar que esa vocecita, y hay que hacerle caso. La intuición es como un niño o una niña pequeña que está ahí hablando pequeñito, pero que le encanta que le hagan caso. Y entonces empiezas a oír esa voz y hacerle caso e irte, cruzar la esquina por donde se te cruzó. O sea, si siempre llevas el mismo camino, probablemente no encuentres eh, cosas diferentes de las que encuentras todos los días. Entonces, de pronto empezar a oír los pensamientos y empezar a distinguir el pensamiento de la intuición
de ese yo no sé qué. Te voy a decir, la intuición, donde lo puse también, la magia, la intuición, es la capacidad de comprender algo de forma instantánea y directa sin necesidad de recurrir a un razonamiento o análisis consciente. Entonces la intuición es esa cosa, esa vocecita, ese yo no sé por qué lo sé, pero lo sé, que hace que hagas giros inesperados, que envíes mensajes, que hace que compres una cosa en vez de otra, que llames cuando no pensabas hacerlo y, y empiezas a darte cuenta de lo que encuentras ahí, ¿no? Ese giro que hiciste en aquella esquina te llevó a una persona que hace un montón de tiempo que no veías, pero en la que pensaste por la mañana. Esas cosas, ¿vale? La casualidad no existe y escuchar esa vocecita y hacerle caso. Y ahí empiezas a conectar pensamiento con lo que te encuentras en la realidad y empiezas a sembrar, o la idea es que te des cuenta que hay un montón de pensamientos que estás teniendo durante el día que no sabes a dónde van a parar o que ni siquiera sabes que estás teniendo, pero que no sepas que estás teniendo esos pensamientos no quiere decir que no tengan un efecto en la realidad. Entonces, my friend, el mundo de la magia y el mundo de estar vivo y de ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor es muy potente y no puedes no usarlo. Quiero decir, estás haciendo magia todos los días. La cosa es, empieza a darte cuenta que es así y empieza a aprender a cómo hacer la magia mejor, que te guste, ¿ok? Y a crear una vida que realmente te guste vivir. Entonces, te dejo con eso. No hay casualidades. Eres la causa de todas tus consecuencias. Responsabilízate de la vida que tienes o de los resultados que tienes y empieza a conectar con tus pensamientos y con esa vocecita que es como del corazón que te va guiando. Hazle caso y empieza a jugar con ella. Empieza a preguntarle cosas si quieres y a escuchar. Y escucha bien y haz caso. Y ahí empiezas a desarrollar un instinto de cómo empiezas a sensibilizarte y a vivir ya. Ahí empiezas a vivir de otra manera. Ya no es aquello pasó por casualidad y por qué todo a mí, y por qué la vida me trata a mí, no, es tuyo, es tuyo. La magia es todo lo que pasa, es magia y es tuya. Entonces, date cuenta y todo lo que no te guste, pues empieza a ver, esto es mío, vale, ok, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo puedo hacerlo? Así que nada, es muy divertido, la vida se convierte en otra cosa, a veces es jodido, a veces tienes que hacer cosas que no te gustan, pero el viaje es ese, ¿no? De ir descubriendo que puedes ir mejorando todo tu existencia y tu salud en general y todo lo que pasa a tu alrededor. Así que te dejo con eso. Pasa una semana estupenda, te mando un beso enorme y cuéntame si estás haciendo magia. Bueno, si estás haciendo magia, cuéntame si te ha resonado y si hay alguna cosa de la que te digo que haces habitualmente y si no, empieza a hacerla ya. Así que nada, te mando un beso fuerte. Adiós, cuídate mucho y haz magia bonita. ¡Chao! ¡Ay, qué rico!